Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien, llenos de energía y con la mejor de las disposiciones. Hoy venimos con una noticia que sinceramente ha sido como un torbellino de emociones para muchos de nosotros, dejándonos con la boca abierta y el corazón, sí, un poco apretado. El título ya lo dice todo y el impacto es innegable: Hande y Kerem, adiós para siempre. La noticia que conmociona. Así es, han escuchado bien, y en este vídeo vamos a desgranar, con todo el detalle posible, lo que está sucediendo con esta pareja que sin lugar a dudas ha robado innumerables suspiros y ha conquistado millones de corazones en el vasto y a veces impredecible mundo del espectáculo. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles que nos han dejado boquiabiertos, si son nuevos por aquí y aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invitamos muy cordialmente a que le den clic al botón de suscribir, ese que ven por ahí abajo, y que no olviden activar la campanita. Ese pequeño gesto para ustedes es un impulso enorme para nosotros, y les asegurará no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, análisis y, por supuesto, las noticias que más les interesan. Así es, amigos, la noticia es cuanto menos impactante y ha caído como un auténtico jarro de agua fría en las redes sociales y entre sus innumerables fans que lo seguían con tanto fervor. Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nació en las pantallas de la exitosa serie Sen Kalkam, y que tuvo la magia de traspasar la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas, seguidas e incluso admiradas a nivel internacional, parece haber llegado a su inevitable, y para muchos doloroso, fin. Y no estamos hablando de un adiós cualquiera, sino de un adiós para siempre que ha desatado un mar de reacciones, comentarios y sobre todo, una profunda tristeza entre quienes vieron en ellos un referente de amor y complicidad. Desde que los primeros rumores de su relación comenzaron a circular, allá por el verano de 2020, su noviazgo se convirtió en un constante foco de atención mediática. Cada aparición conjunta, cada me gusta compartido en redes sociales, cada comentario cómplice, era analizado con lupa, desentrañando cada mínimo detalle. Y para muchísimos, su amor se proyectaba como una historia de cuento de hadas, una fuente de inspiración, un sueño hecho realidad que se materializaba ante sus ojos. Pero como suele ocurrir y lamentablemente en el vertiginoso mundo del entretenimiento, las apariencias a veces pueden ser engañosas, o quizás, la incesante presión mediática, las agendas profesionales cada vez más apretadas y exigentes, las diferencias irreconciliables que a veces surgen entre dos personas, o una desafortunada combinación de todos estos factores, pueden pasar una factura demasiado alta a las relaciones, incluso a las que parecen más sólidas y a prueba de balas. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular con insistencia hace ya algún tiempo, pero hasta ahora, ambos protagonistas de esta historia han mantenido un silencio cauteloso, una postura que, si bien respetable, dejaba el terreno abonado para que las especulaciones fluyeran libremente, sin una confirmación ni un desmentido oficial que pusiera fin a la incertidumbre. Sin embargo, las últimas informaciones que llegan hasta nosotros, y que parecen ser de una consistencia cada vez mayor y más sólida, apuntan a que esta vez, la decisión es definitiva. Hemos sido testigos, y probablemente ustedes también, de cómo en los últimos meses, las apariciones públicas conjuntas de Hande y Kerem se han vuelto cada vez más escasas. Si antes era habitual verlos disfrutando de escapadas románticas, compartiendo momentos íntimos y espontáneos en sus redes sociales, o apoyándose mutuamente en cada uno de sus proyectos profesionales con gestos públicos de afecto y admiración, ahora la dinámica ha cambiado drásticamente. Las redes sociales, ese espejo que tantas veces refleja la realidad, han dejado de mostrarnos esa complicidad y esa chispa que tanto nos gustaba y que tanto nos enamoró. Los likes mutuos se han esfumado, los comentarios de amor y apoyo incondicional han desaparecido, y las fotos en las que aparecían juntos han sido retiradas de sus perfiles o al menos, su frecuencia ha disminuido considerablemente, pasando a un segundo plano. Hemos visto y seguido de cerca cómo Kerem ha estado enfocado en sus nuevos proyectos, viajando constantemente, inmerso en rodajes y compromisos profesionales que lo han llevado por diferentes partes del mundo. Hande, por su parte, también ha estado completamente inmersa en sus propios compromisos profesionales, viajando a diferentes ciudades para asistir a eventos, desfiles de moda y cumplir con sus responsabilidades como embajadora de diversas marcas. Si bien es completamente normal y saludable que cada uno tenga su propia vida profesional, sus propios proyectos y sus propios compromisos individuales, la ausencia de esa conexión virtual tan palpable, la falta de ese apoyo público mutuo que antes era tan evidente, han sido señales de alerta inequívocas para muchos de sus seguidores. Las fuentes cercanas a la pareja,
que hasta ahora habían sido notablemente tímidas y reservadas en sus declaraciones, parecen estar ahora siendo más directas y contundentes. Se habla abiertamente de diferencias irreconciliables, de caminos que inevitablemente se separan, de que el amor que un día los unió con tanta fuerza ha evolucionado hacia una amistad, o lo que es aún más doloroso, ha desaparecido por completo. Algunos medios turcos, y de ahí la repercusión internacional que ha tenido esta noticia, han informado con cierta seguridad sobre la decisión firme y definitiva de poner punto final a la relación. Y cuando se habla de un adiós para siempre, se entiende implícitamente que no hay vuelta atrás, que las puertas se cierran, al menos en el ámbito sentimental, para esta etapa de sus vidas. Es fundamental recordar, y es un punto que debemos recalcar con énfasis, que si bien Hande y Kerem se convirtieron en una pareja icónica y admirada gracias a la química innegable que desprendían en la pantalla de Senkalkam, su relación personal siempre fue algo que ellos cultivaron, protegieron y mantuvieron lo más privado posible dentro de lo que cabe en el mundo de la fama. Y aunque como fans y seguidores deseábamos fervientemente que su amor fuera eterno, que su historia de cuento de hadas tuviera un final feliz para siempre, debemos ante todo respetar sus decisiones personales. No podemos olvidar por un momento que detrás de las cámaras, de los flashes y de los escenarios públicos, son dos personas con sus propias vidas, sus propias necesidades, sus propios anhelos y sus propias batallas. La noticia de su ruptura ha generado, como era de esperar, un sinfín de reacciones en las redes sociales, un auténtico terremoto digital. Por un lado, están aquellos que se encuentran completamente devastados, que no pueden asimilar ni creer que esta historia de amor, que tanto los inspiró, haya llegado a su fin. Comparten fotos antiguas de ellos juntos, recuerdan momentos icónicos de la serie y de su relación, y expresan su profunda tristeza con mensajes cargados de emoción, de nostalgia y de añoranza. Por otro lado, también hay una parte importante de seguidores que entienden que esto es simplemente parte de la vida, que las relaciones cambian, que las personas evolucionan, y que lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Algunos analistas de la vida de las celebridades y de las dinámicas de las relaciones en el ojo público sugieren, con bastante fundamento, que la presión mediática constante, la exposición pública de cada mínimo detalle de su vida privada, y las exigencias de sus carreras profesionales, que a menudo los obligan a estar separados por largos periodos de tiempo, podrían haber sido factores determinantes e insalvables en esta ruptura. Mantener una relación en el ojo del huracán mediático, bajo el escrutinio constante de millones de personas, no es en absoluto una tarea fácil, y es muy posible que hayan llegado a un punto en el que la carga, la presión y las dificultades eran simplemente demasiado pesadas para soportar. También se ha especulado, como suele suceder en estos casos, sobre si hubo terceros en discordia que intervinieron en la relación, si surgieron problemas de comunicación insalvables, o si simplemente, de manera natural y gradual, el amor se fue apagando y desapareciendo con el tiempo. Sin embargo, hasta que ellos mismos no se pronuncien oficialmente con sus propias palabras y de manera directa, todo esto queda en el terreno de la especulación, de los rumores y de las conjeturas. Lo que sí es una realidad palpable y devastadora para muchos es que la noticia del adiós para siempre ha calado hondo en el corazón de sus seguidores y ha puesto fin, de manera definitiva, a la esperanza de muchos de verlos juntos y felices en el futuro. Nosotros, como seguidores de su trayectoria artística y, en su momento, de su inspiradora historia de amor, solo podemos expresar nuestro más profundo respeto por sus decisiones, sean cuales sean, y desearles lo mejor en sus futuros proyectos profesionales y, sobre todo, en sus vidas personales. Hande Erçel y Kerem Bürsin nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la ficción de Senkalkam, donde su química era eléctrica, como, al parecer, en la vida real. La conexión que desprendían era algo palpable, casi tangible, y eso es algo que, sin duda alguna, quedará grabado en la memoria de muchos de nosotros por mucho tiempo. En resumen, la noticia que conmociona hoy nuestro mundo del entretenimiento es la aparente ruptura definitiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de un romance que cautivó al mundo entero y que se convirtió en un fenómeno mediático, las señales más claras y recientes apuntan a que han decidido tomar caminos separados, sellando este capítulo de sus vidas. Los rumores que circulaban con insistencia desde hace tiempo parecen haber encontrado finalmente una confirmación en las últimas informaciones, marcando un antes y un después para esta pareja que tantos seguidores conquistó a nivel global. Hemos analizado detenidamente los indicios, desde la disminución notable de su actividad conjunta en redes sociales, ese termómetro de la intimidad pública, hasta las fuentes que sugieren la existencia de diferencias irreconciliables.
Aunque nos entristece profundamente ver el fin de esta historia, es fundamental recordar que en última instancia, son decisiones personales y debemos, con madurez y respeto, aceptarlas y acatarlas. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta el final. Sabemos que esta noticia puede ser un tanto agridulce, un cóctel de emociones, pero esperamos sinceramente haberles ofrecido una visión clara, objetiva y detallada de lo que está sucediendo en la vida de esta querida pareja. Ahora nos encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Les tomó por sorpresa? ¿Creían que su relación tenía el potencial de durar para siempre? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta, nos nutre y nos motiva enormemente leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir constructivamente con todos ustedes. Su perspectiva es increíblemente valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o útil, no olviden darle un buen me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de esta importante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir conectados con nosotros y recibir todas nuestras novedades, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más de lo que nos apasiona. Hasta pronto, queridos seguidores.